Muy buenos días. Aquí estamos un día más caminando en el consejo de Dios, juntos y juntas. La palabra de Dios que es fiel y verdadera. La palabra de Dios que permanece para siempre. Es la que nos acompaña. Dice Isaías 25 del 1 al 4. Señor, tú eres mi Dios, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Dios es fiel. Cuando todo parece que va mal, Dios es fiel. Cuando todo va bien, podemos decir, gracias a Dios, todo va bien. Pero cuando todo va mal, ¿qué podemos decir? En esta hora, la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿y esto por qué está pasando? ¿Esto por qué me está pasando a mí? Cuando nosotros nos encontramos con la enfermedad, podemos pensar, ¿y esto por qué? Una cristiana en su cama del hospital se hacía esta pregunta, ¿y a mí por qué me pasa esto? Y quizás también sea una pregunta que de vez en cuando surge en nuestro pensamiento. ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy sufriendo todos estos problemas en mi matrimonio? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad tan larga? ¿Por qué me pasa a mí? Seguramente todos nos hemos hecho esta pregunta cuando las cosas no van tan bien como esperábamos. Para enseñarnos y animarnos, la Biblia nos muestra algunos ejemplos de creyentes que pasaron grandes pruebas. Por ejemplo, Jacob. Jacob, en un momento de su vida, cuando las dificultades se acumulaban, él exclamó, contra mí son todas estas cosas. Génesis 42, 36. Sin embargo, al final tuvo que declarar que Dios lo había cuidado, que lo había cuidado y lo había librado de todo mal. Génesis 48, del 3 y 15. Job también fue especialmente probado con la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, por la enfermedad. En medio de un inmenso sufrimiento físico y moral, Job puede ver cómo Dios está atento a ese inmenso sufrimiento por el que atraviesa. Él llegó también a lamentar haber venido al mundo y llegó a desear hasta la muerte. Job 3:1. Pero más tarde se dio cuenta de que había aprendido a conocerse a sí mismo y a conocer a Dios. Job 42, del 2 al 6. Este es un texto que te recomiendo encarecidamente que lo leas en esta mañana. El apóstol Pablo suplicó a Dios que lo librase de un aguijón que lo atormentaba. Y la respuesta divina fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Estos ejemplos nos muestran que la tierra es un lugar de aprendizaje. Dios quiere instruirnos para acercarnos a Él. Él no nos abandona en medio del sufrimiento. Él es muy misericordioso y compasivo, como dice Santiago 5:11. Isaías decía en el capítulo 26 y en el versículo 4, confiad en el Señor perpetuamente. Es verdad, a veces las cosas se nos complican. Estamos pasando tiempos en que las situaciones que se nos plantean cada día son diferentes y algunas son difíciles de enfrentar y de asumir. Pero no es menos cierto de que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que Jesucristo camina a nuestro lado como Él nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros somos conscientes de esta realidad, podemos asumir cada situación como una oportunidad
para aprender algo nuevo del amor y la bondad del Señor sobre nuestras vidas. Podemos ver en cada situación que enfrentamos una oportunidad de un aprendizaje celestial que va haciendo en nosotros una nueva criatura, semejante a Jesucristo. El Señor nos está formando nuestro carácter. Y ese carácter tendrá que reflejar todo lo que significa la actitud de una vida transformada. Dice la palabra del Señor que somos nuevas criaturas, que cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Tenemos el ADN del cielo, el ADN de Dios. Y ahora Él comienza a trabajar, como el alfarero trabaja en la obra que está realizando. Por eso estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo a través de las circunstancias que nos tocan vivir a recibir de parte de Dios una actitud transformadora. El Señor está transformándonos a la imagen de Jesús. Es importante que recordemos esto. El Señor es misericordioso y compasivo y no va a permitirnos ir más allá del lugar de donde Él pueda rescatarnos. Su mano se extiende para sacarnos siempre hacia una nueva bendición, hacia una nueva victoria. Pero debemos dejar que Él trabaje en nosotros, como lo hizo Jacob, como lo hizo Job, como lo hizo Pablo y tantos otros en la palabra de Dios, que dejaron que las manos bondadosas de Dios fueran trabajando en sus vidas, como el alfarero trabaja en su obra, para formar en nosotros ese nuevo hombre, esa nueva mujer semejante a Jesús. Que el Señor nos bendiga.